Días. Yo soy Bogi Bojorques. Muchas gracias a todos por estar una vez con nosotros. Bienvenidos a Sentido Existencial, donde el objetivo es que la logoterapia de Viktor Frankl pueda llegar a todos. Un proyecto que nace con el fin de ayudar a la sociedad ante la amenaza del coronavirus. Cuando el miedo y el sufrimiento nos hacen crisis y nos vemos confrontados con la muerte y con la vida. Donde hay pérdidas, pero también hay recursos amplificadores, y quién mejor que nuestro invitado para hablar de ellos y compartirnos su amplia experiencia y conocimiento que seguramente nos serán de gran ayuda. Armonía Lizárraga lo presentará a continuación. Gracias. Gracias, Bogi. Es un honor para mí presentar al doctor Efrén Martínez, colombiano, psicólogo, logoterapeuta y escritor, uno de los mayores expositores del pensamiento de Viktor Frankl, experto en metodología socrática y diseño de estrategias para el cambio, fundador y presidente de Colectivo Aquí y Ahora, donde desarrolló junto a su equipo sus centros de tratamiento de adicciones, sus programas de prevención, Consentidos, Sanamente, Yo Respondo y su centro de formación en adicciones. Reconocido conferencista internacional, tanto en el ámbito académico como de desarrollo personal. Hoy Efrén nos va a hablar de las claves para encontrar el propósito. Bienvenido, Efrén, y gracias por aceptar nuestra invitación para estar en el foro. Adelante. Mucho gusto. Muchas gracias a ti, Armonía, Bogi, Olga, a todos los miembros de Sentido Existencial que tienen este espacio para que esto pueda ser accesible, ¿no? Bueno, la ruta es la siguiente. Vamos a primero hablar de por qué es importante hablar de esto. Y qué nos dice como la evidencia científica, qué nos dice la ciencia alrededor de por qué esto es un tema importante. Y después que lo podamos comprender, que comprendamos realmente qué es esto que llamamos sentido, de una forma aterrizada y práctica, de tal suerte que al final nos quede de forma sistemática cuáles son las acciones que uno debe emprender si quiere aumentar la percepción de sentido de vida. Y bueno, si al final de pronto tenemos algunos minutos para que respondamos 4 o 5 preguntas que puedan generarse dentro de esto, ¿no? Esto va a quedar grabado. Ah, buenísimo, súper, genial, chévere. Chévere es sinónimo de qué padre. Dice Olga, Olga está intentando hablar. Espérame, gracias, Moni. Tenemos en YouTube el portal de Sentido Existencial. Ya estamos dados de alta y ahí va a quedar colgada tu plática, tu conferencia. Perfecto. Bueno, muy bien. Empecemos entonces. Miren, todo el mundo habla de sentido. Todo el mundo habla de propósito, porque esto no es algo específico de la psicología, no es algo específico de la pedagogía, es algo específicamente humano. ¿Para qué hago tal cosa? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Para qué estoy vivo? ¿De qué se trata todo esto? Y esas preguntas pues son antiquísimas, son viejísimas. Solamente que hasta 1964 empezó a medirse esto en términos científicos. Como a tratar de decir, ok, ¿qué es esto que llamamos propósito? ¿Para qué sirve? ¿Qué tiene que ver con la vida o con las empresas o con la gente? En esa época, en Norteamérica, se lanzó a crear un test muy famoso que es el Purpose in Life Test. Y ahí empezaron las primeras investigaciones. Hoy en día hay cerca de 50 instrumentos alrededor del mundo que evalúan sentido de vida. ¿Y qué ha pasado en estas 6 décadas? En estas 6 décadas de investigación, lo que ha sucedido es lo siguiente. En todos los países, pues no en todos, pero en decenas de países, decenas de investigaciones que nos dicen cosas como las siguientes. La gente que percibe más sentido en su vida se recupera más rápido de los posoperatorios. Vive más años después de diagnósticos de enfermedad terminal. Tiene menos intenciones de renuncia, tiene menos rotación laboral, consume menos drogas, tiene menos trastornos alimenticios, sufre menos de prejuicios sociales, sufre menos de depresión y de ansiedad, tiene menos ideación e intento suicida, tiene menos trastornos de la personalidad. Mientras que por el contrario, aquellos que puntúan más alto en sentido de vida suelen manifestar que viven con mayor bienestar,
que son más felices, que tienen mejores vínculos, incluso que económicamente les va mejor en la vida. Es decir, los datos son gigantes y espectaculares. Luego es un eje transversal para todas las disciplinas. ¿Para qué educamos en las escuelas? Pues para que la vida tenga un sentido, para que valga la pena lo que hacemos. ¿Para qué trabajo en una empresa? Pues para llevar el propósito de lo que uno hace y hacer que el mundo sea un mejor lugar. La gente definitivamente compra lo que le da sentido y la disposición de pago es mucho más alta si el producto o el servicio que compra le brinda conexión. La medicina pues busca acompañar en el sentido del sufrimiento también, es decir, esto es un tema de la vida. ¿Para qué educa uno a los hijos? Pues para que se hagan independientes y lleven una vida próspera y con sentido. Uno no educa a los hijos para que sufran de vacío existencial y quieran morirse, sino para que realmente puedan desplegar su ser en esencia y sentido. Entonces, este es un tema que todo el mundo tiene que conocer, que todo el mundo tiene que saber y especialmente que tiene que aprender a aterrizarlo de tal manera que lo hagamos útil. Porque cuando tú le dices a la gente, oye, ¿qué es eso del sentido de vida? La gente te va a responder diferentes cosas. Van a haber algunos que te van a decir, mira, tener sentido es tener una dirección en la vida. Si uno tiene una dirección en la vida, tiene sentido. Y eso es cierto y no lo es. Porque yo también puedo saber que voy para el matadero, o que voy para el lugar peor del mundo, o que me va a ir muy mal y cada vez veo que me va a ir muy mal. Ahí tengo una dirección. Así es que tener una dirección no basta. Lo que sí suele ser cierto es que la gente que tiene sentido se siente direccionada, siente que tiene un hacia dónde, pero no todo el que ve un hacia dónde tiene sentido. Otro grupo de personas van a decir, mire, el sentido es tener metas. Si usted tiene metas en la vida, una persona que tiene metas es una persona que tiene sentido. Y eso es cierto y no lo es. Es decir, yo puedo tener la meta de dirigir y sacar adelante el bufete de abogados de mi padre, pero la verdad eso no me llena. Lo que pasa es que me da vergüenza con el viejo no ayudarlo y me toca, ¿no? Y además me criaron para eso, para heredar la empresa de la familia, pero eso no me da sentido. Lo que quiere decir que tener metas no implica tener sentido, pero tener sentido sí implica tener metas. Una tercera acepción, la gente dice, mire, tener sentido es tener significado. Y esto es cierto y no lo es. En inglés, meaning aplica para sentido y para significado, pero eso no es lo mismo. Es decir, si yo digo ladra, pulgas, cuatro patas, amigo del hombre, tú haces una atribución de significado, porque has visto las características de la perritud, por decirlo de alguna manera. Entonces la gente dice, ah, perro, ¿no? ¿Pero eso te dio sentido? Pues no, a menos que sea tu perro y de pronto es distinto, ¿no? Es decir, yo ando interpretando todo en la vida porque atribuimos significado desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pero no todas las atribuciones de significado o no todas las interpretaciones, para decirlo de otra manera, no todo lo que yo interpreto en la vida llena mi vida de sentido. Mi vida, el sentido de mi vida, por supuesto que es un significado, pero no es cualquier significado, es un significado con valores, significado valorativo. La cuarta acepción, la gente dice, mire, lo que le da sentido a la vida es tener placer. Es la perspectiva hedonista. Vivir bueno, eso es tener sentido de vida. Y eso es muy difícil de sostener, muy difícil, porque hay cosas que no dan placer sensible, hay cosas que no son llenas de alegrías y de flores y dan mucho sentido. Es decir, objetivamente, parir, a ver pues qué tan delicioso es. Pues no. O sea, ¿quién va a decir qué delicia? Me voy el viernes de parto. Pues no. Pero mucha gente diría que eso dotó su vida de sentido. La crianza, a ver si la crianza de los hijos es, no, esto es lo máximo y no dormir los primeros meses. Pues no. Pero mucha gente diría que eso dota su vida de sentido. Levantarse a las 4 de la mañana para estudiar para un parcial en la universidad, trabajar en una época difícil para transformar su negocio en épocas de pandemia, pues no es agradable, pero da sentido. Entonces, hay gente que tiene sentido y además placer, maravilloso.
Y hay gente que incluso en medio del sufrimiento y las dificultades encuentra sentido. Entonces, no podemos decir que sentido es igual a placer, aunque el sentido en sí mismo guarde un tipo de placer especial o de gozo más bien, que sería una forma de placer más elevada. Bien, entonces hay muchas acepciones. Y dentro de eso, entonces, pues, ¿qué es? El latino y el caribeño dice, pues, tener pasión. Eso somos nosotros, la pasión, la sangre por las venas. El gringo, el norteamericano, no, norteamericanos son las metas, la meta, ¿no? El europeo es más sentirse coherente consigo mismo, ¿no? Eh, pero ahora el mundo es globalizado, ahora somos ciudadanos del mundo. Así es que el sentido es pasión, el sentido es coherencia, el sentido es metas. Entonces, intentamos recopilar como diferentes definiciones de sentido de vida para poderlo entender y tratar de hacer una definición un tanto más global y más aplicada a todas las generaciones. Y una manera práctica de verlo es pensar que el sentido es una mesita de 3 paticas. A mí me gusta ponerlo sencillo de esa manera. Es una mesa de 3 paticas. Una patica se llama conexión, otra patica se llama dirección y otra patica se llama acción. Conexión, dirección y acción. Vamos a desglosar cada una de esas paticas. Cuando decimos conexión, que es uno de los componentes más importantes, es que el sentido genera una experiencia de valor. Yo digo, eso le da sentido a mi vida y yo experiencio que eso vale. Y por eso siento que mi vida vale. Pero yo también reconozco que eso es valioso. Así es que es una conexión emocional y racional. Conecto el corazón y la cabeza. No es simplemente conectar el corazón, también implica conectar la cabeza. Así es que podríamos decir que el primer elemento llamado conexión lo definimos de esta manera. Conectar el corazón y la razón a personas, acciones, circunstancias y objetos valiosos. Personas valiosas, acciones valiosas, circunstancias valiosas y objetos valiosos. Y esta conexión es una conexión dual, el corazón y la cabeza. Desglosémosla rápidamente. ¿Qué significa conectar el corazón? Un filósofo, Pascal, decía, el corazón tiene razones que el intelecto no alcanza a comprender. Y entonces uno le dicen, ¿cómo así? No entiendo esa frase. Sí, que el corazón tiene razones que el intelecto no alcanza a comprender. Sí, pero es que no entiendo. Exacto. El corazón tiene razones porque uno no puede entender algunas cosas primero, a priori. Hay cosas que a ti te gustan, hay cosas que te llaman la atención, hay cosas que te conectan, hay cosas que tú amas, ¿no? Y no solamente por el acto en sí que es algo bueno. Es como cuando Sartre decía, podrás obligarme a dar las gracias, pero no a que me sienta agradecido contigo. Esa es la diferencia. Es muy distinta. Entonces, la sensación de agradecimiento es muy distinto a la gratitud es importante. La gratitud es importante, claro que sí, pero sentirse agradecido, eso es un nivel distinto. Entonces, conectar el corazón implica que yo considero las emociones como una parte fundamental de eso que llamamos sentido de vida. Por eso Frankl decía que el sentido guardaba algo prelógico, prerracional, antes de cualquier reflexión. Y eso quiere decir la conexión emocional. Miren, podríamos decir que las emociones son el polo subjetivo de lo valioso. ¿Eso qué quiere decir? Tú vas a sentir rabia cuando algo que es valioso para ti está siendo pisoteado, aniquilado, destruido, arrasado. Y sientes rabia. Tú vas a sentir tristeza cuando algo que es valioso para ti está dejando de ser de forma natural, por el curso de la vida. Algo se está apagando o no se puede dar. Tú vas a sentir miedo cuando algo que es valioso para ti está siendo amenazado, corre peligro. Y tú vas a sentir alegría cuando algo que es valioso para ti puede manifestarse o desplegarse en todo su esplendor. El problema es que si tú no puedes sentir, porque se te han prohibido las emociones, porque eres de los que llora así. ¿Han visto gente que llora así? Gente muy rara.
Porque por alguna razón cultural o educativa o lo que sea, tu emocionar está prohibido. Y lamentablemente, uno de los temas que tenemos con el sentido, por lo menos en una pedagogía o en una crianza de niños y adolescentes, es que en la medida que les prohibimos su emocionar, les castramos la posibilidad de captar el sentido. Porque vean lo siguiente, no sé si en México sea igual, pero en mi país, a las personas que ejercen la prostitución, a las mujeres que ejercen la prostitución, las llamamos mujeres de la vida alegre. ¿Pueden creerlo? O sea, si usted es alegre es que es sospechosa. Es absurdo, una cosa loca. Entonces la gente no puede ser tan alegre, porque además eso no tiene este nivel ni este pergamino social. Un niño alegre es un niño gritón. Un niño alegre es un niño que hace ruido. Y cuando estamos en un restaurante, no soportamos que nuestro niño haga ruido. Y lo callamos. Ya, ya, habla pasito, que los de al lado no se den cuenta de lo que dices. ¿No? No podemos sentir rabia. En una relación de pareja, el que expresa la rabia es el malo. El que se come todo, el que se guarda todo, ese es el buenecito. No podemos sentir miedo porque es de cobardes. No podemos sentir. Y si las emociones te permiten rastrear dónde está lo valioso, ¿cómo lo vas a rastrear? Podrás actuarlo. Todos podemos dar las gracias sin sentirnos agradecidos. Y ya. ¿Y el mundo es mejor? Pues sí, es mejor dar las gracias que no. Pero entonces no esperes que la gratitud le dé sentido a tu vida, porque no la experimentas. Entonces, tenemos ahí un obstáculo fuerte para la conexión emocional. Ahora, el asunto es más complejo, porque las emociones, pues, asustan un poco, asustan un poco. De hecho, el logos a veces se asocia a Dios, o el logos, la razón, se asocia al bien y la emoción se asocia al mal. El logos a Dios, la razón y la emoción al diablo, como división, dividido. Entonces el asunto de las emociones culturalmente pesa mucho. Pero tenemos que ser justos y las emociones tiñen la razón también. Sartre tiene un librito que se llama Bosquejo de una teoría de las emociones, donde dice que la emoción tiñe la razón y nos convierte la realidad en paraísos mágicos, ¿no? Y resulta que a veces no es que me emocione algo valioso, a veces es un cambio hormonal y ya, no tiene nada que ver. Hay cosas que parecen oro y son latas de metal, que es muy distinto, muy distinto. Por eso, el primer elemento de la conexión dice conectar el corazón y la razón. No es o la razón. No, es una mutua implicación. Es el corazón y la cabeza. Digámoslo de otra manera. Yo necesito tener una experiencia de valor. O sea, que mi corazón lata, palpite, que haya una resonancia afectiva. Pero yo también necesito un reconocimiento del valor. Y eso es con la cabeza. Experiencia de valor con el corazón, reconocimiento de valor con la cabeza. ¿Eso es bueno? ¿Eso es útil? ¿Eso ayuda? ¿Eso me aporta? ¿Eso suma? Porque las emociones tienen su lado complicado, ¿no? O sea, sin ellas no hay sentido, pero solo ellas, qué extravío tan tremendo, nos perdemos por el camino fácil. Conectamos el corazón y conectamos la cabeza. Ahora, ¿a qué lo conectamos? A personas, acciones, circunstancias y objetos valiosos. Recuerden que estamos en la mesita de las tres paticas del sentido. Conexión, dirección y acción. Y estamos en la primera patica. Y la primera patica dice, conectar el corazón y la cabeza a personas, acciones, circunstancias y objetos valiosos. ¿Por qué a personas, acciones, circunstancias y objetos valiosos? Porque es que para que tú veas lo valioso, lo tienes que ver en algo. Porque si no lo ves en algo, no lo puedes ver. Piensa en lo siguiente. La belleza. ¿Quién ve la belleza? Nadie. Tienes que ver una mujer bella, tienes que ver una obra de arte donde esté lo estético depositado, tienes que ver un acto estético para poderlo captar, como los colores. ¿Cómo haces para ver el verde? Pues en una camisa verde, o en una persona que se pone verde, o en una acción verde por el medio ambiente, pero si no, no lo puedes ver.
Tú puedes decir, no, es que yo cierro los ojos y veo el verde. Claro, lo pones en una imagen verde, o sea, pero lo tienes que poner en algo. La justicia. ¿Quién ve la justicia? Pues nadie. Vemos personas justas, vemos actos de justicia, vemos una tuerca que caza justamente un objeto. O sea, tenemos que verlo puesto en algo, ¿no? Y eso implica entonces que ¿dónde vemos lo valioso? Pues en los depositarios, en los bienes, donde algo, al estar cargado de valor, adquiere la dimensión de ser un bien, no un mal, sino un bien. Y desde ahí, entre más estés conectado con personas valiosas, entre más ejecutes acciones valiosas, entre más celebres la vida o circunstancias valiosas, y entre más valores lo que tienes, objetos valiosos, tienes la experiencia de que estás conectado con la vida, que esta vida vale la pena. Por supuesto, si estás conectado solamente a una persona valiosa, pobrecita. ¿Qué tal uno que lo único valioso en la vida sea el hijo de uno? Pues lo vuelve un bobito ahí que no crezca porque de pronto se independiza y lo deja uno solo y grave. O que su pareja sea lo valioso, pues mortal, porque entonces que no salga a la calle, de pronto se la roban. ¿Qué tal que en tu vida solo tengas una acción valiosa que se llama trabajar? Pues grave, porque te toca irte a vivir a la empresa, porque cuando sales de trabajar se te acaba la vida. O te toca llevarte el trabajo para la casa, porque si no, y el domingo pues te suicidas, ¿no? Tienes que estar conectado con diferentes fuentes, tienes que diversificar el valor, porque cuando la gente no diversifica el valor es muy vulnerable. Lo más valioso para ti era salir a trotar, salir a correr. Y llega tu pandemia. Toma tu pandemia. ¿Y qué? ¿Se te acabó la vida? Porque ya no puedes salir a trotar. Lo más valioso para ti era tu empresa. Y te quebraste, te estás quebrando, se te acabó la vida. Porque no tienes nada más, no tienes otras fuentes, no diversificaste el valor, te descuidaste. Entonces, conectamos el corazón y conectamos la cabeza a personas, acciones, circunstancias y objetos valiosos. Objetos valiosos. La gente dice, no, pero es que eso suena muy light. No, pues venda todo, regálenlo y váyase a vivir a la montaña, tranquilo. Pues, ¿por qué no va a valorar el fruto de sus esfuerzos? ¿O será que ese anillo de la abuela no tiene un símbolo importante de lo que implicaba la abuela? ¿O ese anillo de matrimonio? ¿O será que esa casa en la que vive, que usted se esforzó tanto, no simboliza muchas cosas que dotan de sentido y que te permiten sentarte en tu hogar y tú decir, ¿cómo me gusta esta vida que tengo? Qué rico esto. Valorar lo que tienes, celebrar las circunstancias de la vida, ejecutar acciones que para ti sean valiosas y conectarte con personas de forma diversificada. Ahí tenemos nuestra primera patica de la mesa del sentido. Vamos con la segunda patica. Decíamos que además de conexión tenía que haber dirección. ¿Un hacia dónde? ¿A dónde voy yo? Pues ¿para dónde voy? Pues para donde está lo valioso, porque lo valioso atrae. ¿Para dónde voy yo? Pues para donde está la realización de mi sentido, porque el sentido atrae. Las taras psicológicas o los problemas mentales empujan, pero lo valioso atrae. Y esta es una diferencia esencial, porque a veces uno le dice, pero ¿cómo sé yo realmente si esto es valioso o no es valioso? Pues miren, hay un montón de criterios interesantes. Max Scheler, el padre teórico de Frankl, tenía unos criterios muy bonitos en la ética material de los valores. Pero en particular hay algo que me parece a mí clave para diferenciar. Lo valioso atrae. Motivacionalmente lo valioso atrae. Veámoslo con ejemplos concretos. Tú tienes tu ropa por colores en degradé a 2 dedos de distancia cada prenda en tu armario. ¿Vale? Opción 1. Los valores estéticos te atraen. El orden, la armonía, la belleza. A ti te gusta eso. Tú dices, ¿cómo me gusta esto tan lindo? Opción 2. Tienes un trastorno obsesivo compulsivo. Y en realidad a ti lo estético no te atrae. Estás huyendo del desorden, del fracaso, del error. Se ve igual, pero no es igual. Veámoslo de otra manera. Hay tantas cosas valiosas en tu pareja, tantas cosas valiosas allí, que te sientes atraído hacia ella. O en realidad te sientes empujado por tu dependencia afectiva, por tu miedo a la soledad. Desde afuera se ve igual, están igual juntos, pero es distinto.
¿Eres prudente o eres tímido? Porque se confunde, pero no es lo mismo. Tú vas corriendo por la calle a toda prisa. ¿Vas persiguiendo lo valioso o vas huyendo de lo que temes? La conducta objetiva desde afuera es la misma. ¿Pero qué es qué? Cuando a ti algo te empuja, tú no sabes dónde caes. La voluntad no se usa, la libertad no está. Pero cuando a ti algo valioso te atrae, tú sabes para dónde vas y tú decides si vas para allá. Es muy distinto. Tú puedes trabajar 12 horas porque el propósito de tu emprendimiento te dota de sentido, porque le agrega valor a tu vida, porque lo que hace es algo genial para el mundo. Y no te cansas, 12, 14 horas. O puedes trabajar 14 horas, incluyendo los domingos y los festivos, porque tienes mucho miedo de ser un fracasado y que tu padre no te reconozca nunca en la vida. Eso es distinto, pero muy distinto. La conducta objetiva es la misma, pero no es igual. Entonces, lo valioso atrae. ¿Ustedes se imaginan que su hija de 15 años les diga un día, mami, me voy para la casa de campo de Juan Fernando? Él va a ir con 20 amigos de su último grado de la prepa, donde van a celebrar por 3 días seguidos. Van a ver alcohol, van a ver drogas y todas esas cosas. Yo soy la única niña. Pero no te preocupes, yo me voy a dejar empujar por los valores que tú me has enseñado. Empujar. Si es que los valores no empujan. O sea, ojalá empujaran, pero no empujan. Le toca a uno levantarse e ir hacia allá, incluso en contra a veces de cosas que son más fáciles. Porque se necesita cierto arrojo a veces, cierta valentía. Entonces, el sentido atrae, las taras psicológicas empujan. Como esa persona a la que estoy conectado, como esa acción a la que estoy conectado, como ese objeto al que estoy conectado, es valioso, me atrae. Y por eso me brinda dirección. Porque es que esa persona está allá, o allá, o allá. Y entonces yo sé dónde está, yo sé para dónde voy. Cuando a mí me empujan, no sé dónde caiga. No sé dónde caiga. A mí me empuja a tener una pareja para no sentirme sola y sentir alivio. Sí, pero eso no tiene nada que ver con Pedro, con Juan o con Andrés. Puede ser cualquiera. No, no importa. Pero entonces ahí no tengo dirección. Tengo alivio ahí sentado. Lo valioso te brinda ese camino, ese hacia dónde. Y ese es nuestro segundo elemento. Con una complicación, así como en el primer elemento vimos la complicación de lo emocional, ¿no? Aquí tenemos otro complique, la libertad. Si eso te atrae, te toca elegirlo. Te toca decidir si sí vas a ir o no vas a ir. Y uno en últimas toma decisiones a partir de la jerarquía de valores que tiene, la tenga clara o no. Y cuando hablo de valores no estoy hablando de lo que le enseñaron en la escuela, que eran valores éticos y algunos religiosos. No, el mundo de los valores es infinitamente más amplio. La gente le tiene tanto pavor al tema de los valores porque le metieron en la cabeza que los valores eran éticos y sagrados y que si no te ibas a condenar. Y además te dijeron los valores son Jesús, Gandhi, Mandela, Mahoma, gente súper top. O sea, gente que me dice, uy, no, pero es que me pusieron la vara muy alta, ¿no? ¿Cómo llego yo hasta allá? Luego uno asocia los valores con aburrimiento, con castigo. De hecho, si quieren, hagan este experimento. El viernes, bueno, ahora no se puede, pero apenas se pueda, el viernes hagan una cena en su casa y llamen a todos sus amigos y les dicen, oye, cae este viernes a casa que voy a hacer una tertulia de valores. A ver cuántos llegan. Pues los más aburridos. ¿No? Pues porque la gente asocia esto con aburrimiento, con castigo, con señalización, con juicio. Pero miren, muchos de los que están acá seguramente cocinan. Vamos a pensar que cocinar es una acción, ¿vale? Cocinar es una acción. Esa acción está llena de valores, llena de valores. Algunas personas los ven en esa acción y otras no. Por ejemplo, cuando tú cocinas, hay valores sensibles. Tú cocinas para que sepa rico, para que sepa bueno, para que huela bueno. Tú no cocinas para que sepa feo.
Hay valores vitales. Tú cocinas para nutrir, para alimentar. Tu intención no es a ver cómo le subo los triglicéridos a este. No, 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 esa no es tu intención. Puede ser un efecto colateral, pero tu intención es alimentar, nutrir. Hay valores estéticos, porque el platillo tiene un montaje y la comida entra por los ojos. Tiene unos colores, tiene unas formas. Luego que hay valores estéticos. Hay valores intelectuales, porque es que tú sigues la receta, ¿no? Tú averiguas, tú inventas, tú creas. O sea, es que ahí hay valores intelectuales. Luego ahí hay unas posibilidades importantes, pero por supuesto tú el domingo no le dices a tu pareja, amor, estoy que me desarrollo valores, voy para la cocina. Pues porque no. Tú te sientes es llamado a la acción de cocinar y te levantas y vas y la realizas y ahí tienes una experiencia de valor. Pero hay gente que no le gusta cocinar, le gusta jugar golf. ¿Por qué? Porque en la acción de jugar golf, igual lo mismo. Hay gente que le gusta es leer. ¿Por qué? Porque en la acción de leer y en el objeto llamado libro hay un montón de valores depositados. Estéticos, sagrados, vitales, intelectuales, etc. Entre más valores ostente una persona, una acción, un objeto, una circunstancia, tú te conectas con mayor fuerza porque los valores son como un imán. Entre más carga de valor tenga, más te atrae, más te genera este llamado fuerte a que lo realices. De ahí que nos enfrenta el tema de la libertad. Y podemos actuar en contra de lo que es valioso para nosotros. Estamos en un centro comercial. Si en mi vida lo más valioso es lo intelectual, ¿a dónde sienten ustedes que voy a sentir un fuerte llamado a entrar? Pues a la librería. Entro ahí, en México será Gandhi, supongo, o a la librería que sea. La Pero ¿qué Librería pasa? Nacional en La Librería Colombia. Nacional en Colombia, por ejemplo. Y entonces mi pareja me toma del brazo y me dice, no, 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 te vas a quedar ahí todo el día. No, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Y yo no puedo entrar. ¿Saben cómo me voy del centro comercial? Mal, porque no realicé lo valioso. Y mi corazón siempre se queda al lado de lo valioso. Entonces me voy descorazonado. O de pronto me voy solo, pero eso puede ser muy grave, ¿no? Entonces, eh, me toca decidir. Cuando yo actúo en contra de lo valioso, digo, no me hallo, no me encuentro, me desconozco, que es una forma de decir sin sentido. Ese es nuestro segundo pilar o nuestra segunda patica de la mesa. Esa segunda patica va acompañada de una tercera patica. Primera patica, conexión. Segunda patica, dirección. Tercera patica, acción. ¿Qué dijimos en la primera patica? Que teníamos que conectar el corazón y la cabeza a fuentes de sentido. Personas, acciones, circunstancias y objetos valiosos, de forma diversificada. Después dijimos que lo valioso atrae, entonces nos brinda dirección. Y que tenemos que saber discernir cuando vamos hacia algo empujados o atraídos. Y la tercera patica se llama acción. El sentido hay que realizarlo. Si el sentido es mera reflexión, no alcanza a que suceda la magia del sentido. El sentido es una realización. Porque resulta que el sentido también tiene que ver con la identidad. Esto es algo muy interesante. Por eso uno dice, cuando uno pierde sentido, uno dice muchas veces, me desconozco. No, no sé si han visto, me desconozco. No sé en qué momento me convertí en todo aquello que nunca quise ser. No me hallo, me perdí, no me hallo. Pues cuando hablamos de eso, estamos hablando de esa experiencia de vacío existencial, de sinsentido, y estamos hablando de la identidad. Nosotros nos convertimos en nuestras acciones. Nosotros, lamentablemente, a diferencia de lo que mucha gente cree, no somos solo lo que pensamos. ¿Ustedes se imaginan que fuéramos exclusivamente lo que pensamos? Yo sería un asesino en serie. Es decir, sería gravísimo. Gravísimo. O ustedes no piensan cosas locas o raras o medio sospechosas. Pues claro, todos tenemos pensamientos raros a veces.
A veces pensamos en cosas feas, mezquinas, ruines, pero eso no quiere decir que lo hagamos. No quiere decir que lo hagamos. No estamos empujados totalmente, sin capacidad de oposición. Entonces, si yo quiero convertirme en un lector, ¿qué tengo que hacer como condición básica? Leer. Porque si yo no leo, mientras yo no lea, nunca voy a poder convertirme en un lector. Entonces yo digo, el sentido de mi vida es la docencia. Ok, ¿y qué estás dictando? No, yo no dicto nada. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, el sentido de mi vida es el fútbol. Ah, genial. ¿Y cuándo juegas? No, hace 3 años no juego. ¿Cómo así? Las acciones nos transforman las acciones. Me atrae esta persona y esta persona tiene unos valores depositados allí en ella y me siento atraído. Conexión. ¿Hacia dónde voy? Hacia ella. Acción. Levántese, tome el teléfono y llame. ¿No? O vaya. El trabajo que me ofertan tiene un montón de valores ahí depositados. Conexión. ¿Hacia dónde voy? Hacia allá, a realizar eso, a hacer ese trabajo. Ok, acción. Párese y vaya. ¿Ya acostado en la cama? No, párese y vaya, porque si no, ¿cómo así? La realización del sentido. No sé si ustedes conocen gente que todos los domingos tiene 18 macroproyectos y 15 emprendimientos nuevos que nunca realizan. Puros globos, ¿no? Globos de las cosas buenas, valiosas, de todo lo que voy a hacer, pero no hacen nada, no hacen nada. Entonces, sentido sin acción es simple reflexión. Pero la acción, pues tiene, así como hemos visto que la conexión tiene este obstáculo de la emocionalidad y la dirección tiene este obstáculo de la libertad, la acción también tiene un obstáculo. Y tiene un obstáculo y es que vivir con sentido, vivir con propósito, implica pagar un precio. Es que no es gratis vivir con propósito. Hay que pagar unos precios, unos precios. A veces vivir con propósito implica que vayas en contravía de lo establecido, que vayas en contravía de lo que se espera, de lo que se estila, de lo que se acostumbra, que lleves una vida auténtica. Y el precio de la autenticidad se paga con angustia, el precio de la autenticidad se paga con ciertas cosas. Es un salto. Mira, estás conectado a una persona. Ahí tienes una fuente de sentido poderosa, poderosa. Pero es de otra religión. Entonces tiene yugo desigual y toda la familia está en contra y el pastor está en contra o el cura está en contra o está en contra. Te vas a condenar. Pues el precio es romper un montón de creencias o el precio es no romperlas y romper con esa persona. Pero pagas un precio, pagas un precio. ¿Cómo así que no quieres dirigir la empresa de tu familia? ¿No? Yo soy un padre judío, empresario, que he educado para que mi hijo varón mayor herede y haga, y ahora le dio que quiere ser chef. ¿Qué le pasa? Quiere ser chef o pintor o logoterapeuta. ¿Qué le pasa? No. Eh, pues, pues de pronto dejan de quererte algunos, porque cuando tienes una vida propia, a veces le desconfigura la vida a otros que han centrado su vida y sus expectativas en ti. Y resulta que a ti te dio por no cumplir esas expectativas, sino por cumplir las tuyas. Y pagas un poquito de exclusión, quizás pagas algunas miradas, o no, o no. Y también puedes claudicar y vivir proyectos ajenos y pagar ese precio de vivir sin sentido, sin nada que te mueva por dentro. Entonces la acción es un tema que implica, no sé si en México se utilice, de pronto Olga, tú me traduces la palabra perrenque, ¿no?
como esta fuerza interna y lo hago y ya, ¿no? Entonces pagas, echarle echarle ganas, dicen ganas, ellos. echarle ganas. Eso. Hay que pagar ciertos precios. Vas a renunciar a tu trabajo estable porque no soportas más ese trabajo, porque no le encuentras ningún propósito, porque lo que has soñado es otra cosa. Vas a lanzarte, ok, paga la angustia. Paga la angustia de la independencia. Paga la angustia de hacerlo. Ah, no, no quiero pagarla. Pues no la pagues y sigue ahí donde estás. Y también se vale, pero encuéntrale sentido, porque si no le encuentra sentido, si decidió quedar si no le encuentra sentido, asuma el precio. Por eso nos encontramos con gente que efectivamente se conecta, que efectivamente siente la dirección de la atracción y que no hace nada. No ejecuta el tercer elemento, la acción. Entonces, pues bien, todo esto está enmarcado en la necesidad de cierta vulnerabilidad, porque es muy difícil conectarse a lo valioso sin experimentar vulnerabilidad. El asunto es muy sencillo. Si tú te conectas a algo valioso, corres el peligro de perderlo. Si tú no te conectas a nada, no pierdes nada. Luego, cuando tú te conectas a algo valioso, experimentas vulnerabilidad. Porque eso es algo que si desaparece te duele, si te lo quitan te duele, si se acaba te duele. Así es que hay mucha gente que prefiere andar por la vida sin conectarse a nada, para que no le duela nada, para que no pierda nada, para que no pase nada. 3 pilares: conexión, corazón y cabeza a personas, acciones, circunstancias y objetos valiosos, de forma diversificada, combatiendo el obstáculo de la emocionalidad, que a veces no es permitida. Segundo pilar, la dirección. Eso a lo que te conectas te atrae y tienes que saber discernir si es atracción o es un problema mental y estás empujado. Y vivir la libertad de decir, pues sí, elijo eso. Tercero, la acción. Y la acción implica realizar eso, levantarte e ir y realizar el sentido. Utilizando toda la fuerza, todo el echarle ganas, todo el perrenque, todo lo que se requiera, para que vayas incluso en contra de lo socialmente establecido si toca, o incluso en contra de algunas creencias si lo amerita, o si no es así, que encuentres sentido en medio de aquello en donde decidiste permanecer. Y esos 3 pilares que están en esa mesita llamada sentido, guardan, ostentan una dosis de vulnerabilidad. La única forma de conectarse, o al conectarse más bien con algo, inmediatamente vives cierta vulnerabilidad. Y eso hace que sientas ahí como algo complejo, ¿no? Bien, esas son nuestras 3 claves para vivir con propósito. ¿Les parece si conversamos un poco con la gente que haya de pronto empezado a colocar algunas preguntas o dudas o inquietudes? ¿Qué se les ocurre? ¿Quieres que abra el chat, Efren? Tú dime. Ah, perfecto. Si quieres lo podemos abrir para que la gente escriba dudas y preguntas y las vamos mirando. Efren, muchas gracias por la plática maravillosa. Eres un portento como siempre. Mira, tengo aquí a 2 personas que quieren decirte algo. Margot Joanis y después Yola. Por favor. Margotita, ¿ya habilitaste, Moni? ¿Sabes qué? Es que están levantando algunos la mano y me da cosa. Prefiero por el chat. No sé qué opinen ustedes. Ah, o Súper, sea, por por escrito. escrito, que lo hagan por Por escrito. escrito mejor. Muy bien, entonces Margotita va escribiendo. ¿Ya habilitaste el chat, Moni? Ya pueden escribir por ahí. Perfecto, entonces Margotita, Yola, por favor, escriban entonces y Moni y Bogi les van leyendo. A ver, ahí pregunta Cristina Lara. Diferencia entre sentido y significado. Bien, el significado es una interpretación que tú haces de lo que estás captando como realidad. Tú interpretas algo, cualquier dato que te llegue, sea real, sea ideal, lo que sea por los sentidos, todo. Tú interpretas como yo, todo el tiempo interpretamos todo.
Y esa interpretación pues hace parte de nuestra realidad. No todo lo que interpretamos, o sea, no todos los significados, dotan la vida de sentido. El sentido, claro que es un significado, pero es un significado alrededor de lo valioso. Entonces, entendemos por significado la hermenéutica, entendemos por significado la interpretación, entendemos por significado lo que tú le atribuyes a algo y tú dices, eso es un gato, eso es un perro, eso es un vaso, eso es un auto, ¿no? Mientras que el sentido tiene que ver más con algo particular, con algo único, con algo que te conecta, pero no porque es una simple interpretación, sino porque tiene una carga de valores. Esa es la diferencia entre sentido y significado. El sentido es un significado con valores, mientras que el significado es tan solo una interpretación. Ahí hay otra pregunta, dice, ¿en qué podemos hacer con las acciones equivocadas que realizamos en el pasado y que nos hacen sentir culpa y no nos permiten encontrar el sentido en base a nuestros valores? Maravilloso, maravilloso. Miren, eh, la culpa puede ser real cuando tú actuaste en contra de lo valioso, de adrede. O la culpa puede ser irreal porque tú, eh, por tu personalidad obsesiva, que no permite el fallo y el error, o porque estás deprimido, entonces crees que eres culpable si llueve o no llueve, o si pasa esto o si pasa aquello. O la culpa puede ser existencial porque no acudiste a los llamados del sentido y decidiste irte para otro lado, ¿no? En cualquiera de los casos, cuando la culpa no se ha resuelto, tienes la necesidad de vivir castigado, de vivir con sensación de inmerecimiento. Y uno necesita merecer su sentido. Entonces hay que expiar la culpa. Si la culpa es real, hay que expiarla, hay que deshacerla. Y tú la puedes deshacer, uno, reparando directamente el daño que hiciste, de frente, pagando el precio, pidiendo perdón. Dos, si no lo puedes reparar directamente, porque tu padre ya murió y ya no le puedes decir nada, entonces lo reparas indirectamente y le devuelves al mundo o a otras personas cosas que seguramente por tu actuar mal otros perdieron. Si no puedes ninguna de las dos, porque a veces reparar algo puede construir un daño mayor, entonces te queda el camino de la autotransformación y te conviertes en un defensor del buen trato de por vida. Te conviertes en un defensor del empleo justo de por vida. Te conviertes, te transformas y así puedes manejar la culpa real. Cuando lo que sufres es de culpas irreales y tú te sientes culpable básicamente por cualquier cosa en la vida, ahí lo que tienes que buscar es ayuda profesional, una buena psicoterapia o algo que te ayude con tus temas de obsesividad o de depresión o lo que sea. Y cuando la culpa es de tipo existencial, es cuando tú te retiraste de la facultad de derecho para casarte, además te resultó el hombre equivocado o la persona, lo que sea, y fue un fiasco. Y ahora sientes y lamentas por qué me retiré 20 años atrás de la facultad de derecho. Pues ahí la tarea es actualizar el sentido, ver qué puedes actualizar. Si puedes volver a retomar tus estudios de derecho, o si ya eso no es viable, ver entonces qué sí puede ser viable y actualizarlo. De esa forma puedes manejar la culpa como un obstáculo para acceder al sentido. Mientras haya culpa, el sentido es difícil de acceder. Gracias. Aquí hay otra, Efren. ¿Qué recomiendas cuando ya me conecté, tengo la dirección y la pandemia me impide la acción? Bien, hay que recomendar varias cosas. La primera de ellas se llama creatividad. Hay que diferenciar el texto del contexto. El sentido es un texto que está enmarcado en un contexto. ¿Eso qué quiere decir? El sentido de tu vida era trotar. Encontraste que era trotar y te atrae trotar y quieres ir a trotar, pero la pandemia no te lo permite. Pues trotas en el mismo puesto dentro del cuarto y pones si quieres algún tutorial en YouTube que te muestre un camino, por decirlo así. El sentido de tu vida, lo que encontraste era eh, que abriste un pequeño restaurante de postres, porque los postres para ti son valiosos, ese es tu emprendimiento y llegó la pandemia, pues te tocó hacer domicilios y transformarte.
¿no? Entonces hay que buscar nuevos contextos a los textos cuando la realidad te obliga a transformarte. Tú me dices cuántas más, Efren. Nos quedan todavía 7 minutos, porque Dale, tengo a una ver. reunión a las 12. Te leo esta. Dice, para una persona que dice jamás haber tenido sentido, a pesar de terapias, matrimonio e incluso el nacimiento de una hija, es probable que la solución la encuentre revisando una de estas 3 patitas de la mesa. ¿Cómo? ¿Cómo ayudar a alguien que dice no sentir el gozo con nada? Bien, necesita hacerse una buena evaluación profesional, porque es posible que tenga un problema de depresión. Y hay diferentes tipos de depresión. Hay depresiones que son endógenas, que son depresiones de tipo biológico, en donde hagas lo que hagas, se ve de noche. O sea, hagas lo que hagas, se ve de noche, ¿no? Tengas lo que tengas, casa, carro, beca, matrimonio y perro, igual se puede ver de noche. Hay depresiones que son más de tipo orgánico, porque estás consumiendo algún medicamento o estás consumiendo algo que te intoxica y te dificulta hacer esto. Entonces, necesitas resolverlo. Entonces, lo primero que hay que hacer siempre es una muy buena evaluación profesional para que se descarten los diferentes tipos de depresión. Y si la depresión es más de tipo existencial, entonces el recorrido de estos 3 caminos va a funcionar muy, muy bien sin problema. A ver, aquí hay otra, dice, cuando la pandemia nos ha alcanzado y se pierden familiares, se pierde trabajo, se pierde el sentido de vida, ¿qué hacer? Pues mira, se pierden contextos. Se pierden contextos. Se perdió un trabajo que es un contexto, pero ¿qué era lo que le daba sentido a ese trabajo? A ver en qué nuevo contexto lo puedes poner, ¿no? Hay cosas que quizás puedan ser insustituibles. Se perdió un hijo, por ejemplo. Insustituible. No puedes ponerlo simplemente en otro, ¿no? Pero necesitas diversificar el valor y vas a tener otras fuentes de sentido. Quizás hay otro hijo que requiera de tu fortaleza. Si tú tienes solamente una fuente de valor y la pierdes en la pandemia, tienes una pérdida masiva de valores. Sería la pan pérdida, mejor dicho, ¿no? Y eso te arrasa y te devasta. Y quizás entonces vas a tener que empezar a construir. Pero si no es el caso, tienes que buscar nuevos contextos en donde puedas poner esos textos. Y de esa forma, incluso lograr que en la pandemia se haga transparente lo valioso. Porque la pandemia está generando que se hacen transparentes cosas valiosas. Habían cosas que se le habían vuelto paisaje. Es decir, en realidad la casa en la que vives se te había vuelto paisaje. Y ahora valoras un montón estar en casa. Volver a hacer yoga o volver a hacer ejercicio en las mañanas era algo como que ahí el checklist, pero ahora lo valoras un montón. Habían cosas que antes pensabas que eran súper valiosas y tenías que estar en el trabajo todos los días y ahora estás en tu casa y como que no quieres reintegrarte al trabajo y como que te diste cuenta que no era tan valioso y que hay otros lugares de valor. Entonces, el sentido nunca se acaba, el sentido se transforma. Cuando se oscurece, solamente estamos en una época de transformación. Y esa perspectiva te permite andar en búsqueda para no quedarte ahí quieto por un evento externo en donde pierdes contextos, pero no estás perdiendo el texto necesariamente. ¿Alguna, Bogi, Olga, tienen otra pregunta que le gustaría leer? Aquí tengo otra. ¿Qué hacer cuando hay conflicto de valores? Cuando hay conflicto de valores toca pagar un precio, porque elegir es ganar y elegir es perder. A veces hay que revisar realmente si el conflicto es real, porque a veces hay valores que valen más que otros en un momento dado. Tú te puedes preguntar, ¿qué de estas 2 opciones me emociona más? ¿Qué de estas 2 opciones es mejor para mí? ¿Qué de estas 2 opciones es más valioso en términos de durabilidad de la experiencia de valor, profundidad de la experiencia de valor, universalidad de la experiencia de valor? ¿Y qué tanto quieres que te defina esa acción? Si tú te vas por la derecha, ¿qué tanto quieres convertirte en una mujer que se va por la derecha?
Si te vas por la izquierda, ¿qué tanto quieres definirte por una mujer que te va por la izquierda? Y a partir de eso, tomar la decisión y pagar el precio de perder a lo otro, de renunciar a lo otro, ¿no? Los conflictos de valores son literalmente todo un conflicto, ¿no? Así es. Yo solamente, Fren, quiero darte las gracias por unirte a nosotros, a esta causa de una logoterapia para todos, donarnos tus conocimientos, por compartirnos tan claramente tu experiencia. Así es que mil gracias. A A ustedes nombre por de la invitación, Boggy. un gusto. Gracias, Efraín, gracias por todo. Tu conocimiento, muchas felicidades de la gente, muchas han escrito, que felicidades, que excelente ponencia, que muy clara, que muy concreto, que cosas muy, muy interesantes, muy valiosas, y te mandan a felicitar y abrazar mucho y por todos los lados, porque estás abrazable por todos los lados. Gracias, mi Muchas niño gracias, lindo. Boggy. Gracias. Nos veremos pronto. Gracias, Efren, por todo, de verdad. Gracias, gracias. Gracias, Efren. Chao. Ya saben, Chao. sigan las redes, ya se las escribo aquí, o si las quieres decir, Efren. En Instagram me encuentran en Efren Martínez O, es @ Efren Martínez O, lo voy a colocar aquí en el chat. También pueden revisar mi página web si quieren, pero tal vez lo que me parece más chévere que revisen es que todo esto, lo escribí en privado, todo esto está aplicado en diferentes cosas de la vida cotidiana. Nosotros tenemos un grupo empresarial que tiene empresas, tiene clínicas de salud mental, pero también tiene consultoras empresariales, también tiene programas en escuelas públicas y privadas. Y en esta página de Meaning Group que acabo de poner, acceden a todas nuestras empresas y a todos nuestros emprendimientos. Y esta es mi página personal, por si quieren también explorarlo. Perfecto. Y Ahora ahora sí, ya se ve, me ya se despido. ve. Gracias, Efren. Gracias, Chao. Efren.